que eres mamá o papá y sientes una crítica excesiva y un peso excesivo que no te deja llevar tu maternidad o tu paternidad de una manera alegre y de una manera mucho más relajada, esto es para ti. Hace poco hice un video cuando pasó todo esto de la SEP y que iba a haber más vacaciones, etcétera. Y el video claramente menciona que no se trata en lo más mínimo de que no querramos a nuestros hijos, no se trata de que nos estorben y muchísimo menos se reduce todo lo que dije y toda la maternidad y toda la paternidad en la escuela no es guardería o te estorban tus hijos o mejor usa un preservativo si no te puedes hacer responsable de ellos. Así me quedé. O sea, me da mucho gusto porque bien dicen que no hay mala publicidad y entonces es uno de mis videos que tiene muchos comentarios y muchos views, aunque el 95% sean para decirme que use un preservativo porque soy la peor mamá del mundo. Me impacta mucho, pero a la vez me da mucho de qué hablar y me da mucho de dónde trabajar y sobre todo es el perfecto ejemplo, y eso es lo que quiero venirles a hablar hoy, es el perfecto ejemplo del punto de verdad de ese video. No de cómo nos pesan nuestros hijos, no de que no queremos hacernos responsables de ellos, no que la escuela no es guardería o que los maestros pobres porque necesitan descanso o que bla, bla, bla. Era para ser evidente lo que se hizo evidente, y de hecho les agradezco los comentarios con tanto hate, porque se hizo evidente el enorme peso hacia la maternidad y la paternidad que tristemente solitititas se ponen y que después se quejan. Recibí cientos de comentarios de mamás, bueno, ojalá fueran cientos, de mamás diciendo este tipo de cosas, ¿no? De mamás diciendo, yo tengo 5 hijos y los he cuidado toda la vida y trabajo y yo puedo con todo. Y si tú no puedes, eres una mala mamá. Y total, que todos los comentarios van de que las mamás hablan de cómo ellas pueden hacer circo, maroma y teatro siendo mamás y ellas no se quejan y que me toca callarme. Y a ti, si eres mamá y me estás escuchando, o si eres papá y te estás escuchando y tienes alguna cosa que no sea positiva o algo precioso que compartir de la maternidad o la paternidad, silencio, te callas. O te expones perfectamente a que todo mundo te tache del peor papá o la mala mamá, o que deberías de usar protección para no traer hijos que no estás dispuesto a hacerte cargo a la vida. Estoy totalmente de acuerdo con este comentario, que el 90%, que ya he hecho un video previo a este, más de él, y bueno, estas son mis estadísticas, pero a lo que yo puedo ver incluso con mis propios pacientes en terapia, yo creo que el 80% o más, o sea, o más grande esta cifra, de hijos vienen al mundo pues solo porque se puede, no porque los papás de verdad los hayan deseado, y lo peor, o sea, es muy poco el porcentaje que de verdad se ocupa de sus hijos y sobre todo emocionalmente, porque todo mundo en estos comentarios y en este video que los invito a verlo, el que habla de la SEP, todo mundo habló de cómo deberíamos de poder hacer circo, maroma y teatro con lo económico, con lo físico, con lo emocional, con lo laboral, con la casa, con los quehaceres domésticas. O sea, cómo una mamá, y eso me lo contestaron las propias mamás, cómo una mamá debe hacerse cargo de ser mamá, hermana, esposa, trabajadora, hija, tener su propia casa, cocinera, ir al gym, o sea, como estos memes que dicen de yo intentando ir al gym, tener amigas, tener a mis hijos bien, etcétera, y mantener mi salud emocional bien. Esta es una de las grandes respuestas de por qué la salud emocional está como está. Porque mamás y papás están creyéndose esto que viene además de generaciones atrás, hace siglos y siglos y siglos, pero lo chistoso es que no se han dado cuenta que esta generación, los invito a leer un podcast en Spotify que se llama algo de la mamá millennial, que yo lo hice, empecé a trabajarlo y ya no seguí. Déjenme corroborar, pero justo habla de cómo esto venía de antes, en los que las mamás pues teníamos que teníamos que cargar con todo y no quejarte, porque ser mamá solo es felicidad en esta vida y solo es alegría. Incluso de generaciones atrás y siglos nos enseñaron que pues una mamá casi vale por poder ser una mamá. Está terrible todo esto que estamos diciendo. Y con todo esto que estoy diciendo, yo solo les quiero invitar a que se hagan muy conscientes y se den cuenta que en este video yo solo quería exponer
o sea, el tema tan fuerte políticamente que está pasando en este país y en el mundo, la manera en la que nos vale gorro la educación y que no nos estamos dando cuenta que mediante eso tenemos a un pueblo cada vez más ignorante y pues claro, la ignorancia es mucho más fácil de lidiar con y pues está perfecto, lo están haciendo muy bien. Sí es cierto, recortaron mucho el currículo de la SEP desde hace... Yo era maestra en Los Cabos hace 10 años o más y desde ahí, o un poco antes, bueno, ahí yo me enteré de que empezaban a pasar este tipo de cosas. Está eso, está los días de asueto que son enormes, está el tema de las pagas de los maestros, está el tema de bla, 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 bla. Y sí es cierto que se les está dando una educación de la fregada a los pobres niños y que por eso, entre otras cosas, estamos teniendo el México que estamos teniendo y el mundo que estamos teniendo. Pero, o sea, esto era de lo que yo hice el video y con el objetivo, que se dieran cuenta de eso, que se dieran cuenta que la cancelación de las clases era por algo tan estúpido como el Mundial. No estoy diciendo nada en contra del Mundial, lo que sí estoy diciendo, porque seguramente va a haber 25 millones de haters en este video, pero lo que quiero decir es que no sé dónde están nuestras prioridades. Están en un país donde nos conviene tener un gobierno de telenovela, tal cual, y donde nos conviene estar distraídos totalmente en el Mundial de Fútbol, porque pues claro, no es aislado todo lo que está pasando y todo lo que está pasando particularmente en este país y que toda la atención de todas las personas esté mejor puesta en un estadio de fútbol o en una playera o en un llavero o en lo que sea. Esa era la preocupación, la falta de prioridad de educación de nuestros niños y sobre todo el decir que fuera por el Mundial y el decir que era por el calor y no recordar el nivel económico de este país. Que si iban a hacer este tipo de vacaciones no tiene nada que ver con que me pese mi hijo, no tiene nada que ver con que tendría que haberme cuidado para no tener hijos, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con las malas decisiones políticas, con las malas decisiones de la educación, con muchas otras cosas. Pero lo que quería concientizar, que me hicieron evidente, el gravísimo problema en el que estamos metidos, que sí podemos hacer algo, que es... Las mamás y los papás solemos acusar a las otras mamás y los papás y entre nosotras mismas, porque si vemos los mismos comentarios, justo dice, o sea, cómo me acribillan de ser la peor mamá y las mamás diciendo yo puedo con todo y no me quejo y te callas si tú no puedes, entonces no vales. O sea, esto no es aplaudible, mamás. Esta es la razón por la cual estás en un burnout, en un cansancio, en una frustración, en una desmotivación, en una ansiedad y en una apatía tan enorme de la vida. Porque creer que desde que te hiciste mamá, lo único que eres es ser mamá y lo único que tienes que hacer es encargarte de ser una buena mamá, por eso justo tenemos a tantísimas mamás y tantísimos papás tan nefasteados con su maternidad y su paternidad. Porque bien dicen que lo difícil hoy en día no es ser mamá o no es ser papá o no es estar con un niño, porque eso es precioso para los que los queremos, que yo sí, que les conste, porque ni lo sabían, que esa es otra de las demostraciones que este video me hizo, cómo nos vamos encima de quien sea cuando no tenemos ni idea de lo que está pasando, pero nada más porque tenemos boca opinamos. Con este video y con el anterior, que les invito a que lo vean, los invito a reflexionar sobre cómo es posible que entre nosotras mismas nos pongamos el pie, entre nosotros mismos, que seamos nuestro mayor enemigo y que estemos esperando que se pueda con todo en esta vida y que la persona que no lo haga entonces es una tarada, una perdedora, una mala mamá y que incluso debió haber usado protección. O sea, la falta tan enorme de empatía, el exceso de crítica y de juicio te tienen sintiéndote como te tienes, como te sientes, perdóname. No el que te encargues de tu hijo o de tu hija, el que seas una mamá o un papá maravilla que no se queja, que trabaja, que es mamá, que es esposa, que limpia la casa, que ordena, que hace, que cocina y que además es doctora, felicidades. Me da, de verdad, me da mucho gusto que tú lo puedas hacer. Pero te invito a que reflexiones si lo estás haciendo porque tienes que y porque te enseñaron de generación en generación que eso tienes que hacer y entonces te invito a que veas tu vida. ¿Cómo te sientes en tu vida? ¿Cómo te sientes con tu vida, con tu salud emocional, con ti como persona? Y si no te estás sintiendo bien, si la ansiedad aparece, si todo esto que mencioné aparece, muy probablemente tiene que ver porque estás poniéndote demasiado, creyéndote que tienes que poder con todo y te recuerdo que eres mamá, pero también eres papá, pero también eres esposa, pero también eres humana, pero también eres mujer, pero también eres profesionista. Entonces, tu mundo tiene que estar equilibrado en todas las áreas, que es la dificultad de la adultez y que es lo que nos lleva al psicólogo. Así es que les recomiendo que se pongan a pensar qué tanto están siendo este tipo de personas con una falta de empatía, con un exceso de juicio, con un solo hablo porque Dios me dio boca. Y eso, ¿cómo está sumando o restando a esta sociedad?